Vamos a iniciar la clase. Bienvenidos a todos. Bueno, después de una pausa motivada por la resolución de HCU que todos ustedes conocen, que decretaba la suspensión de clases por el Día del Estudiante, el anterior martes. Entonces no hemos tenido esa clase y como les aclaré ya por el WhatsApp, en realidad lo que implica cuando hay estas suspensiones, ¿no? Que escapan a nuestro control, es que en realidad el calendario se nos retrasa, simplemente no es que perdemos clases, sino simplemente retrasamos el calendario, ¿no? O sea, nada muy complicado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que si bien hoy día originalmente tenía que ser el control de lectura, en realidad obviamente hoy día va a ser la tercera clase de avance sobre Althusser para terminar el avance como estaba programado y el control por ende se lo daría la siguiente clase, el siguiente martes. En ese sentido, recuerden que el control sobre los dos ensayos de Althusser que tienen ustedes en el Classroom, que los hemos discutido y avanzado en clase, que hoy vamos a terminar de discutir y avanzar en clase, el control es este martes a las 9, bajo la modalidad que ya conocen, que es la misma bajo la que hemos dado el control de lectura sobre los textos de Marx, ¿no? Entonces, prepárense, compañeros, lean y estén preparados para dar un buen control de lectura, ¿no? Y así ir acumulando el puntaje que les dé tranquilidad, sobre todo al final del semestre. Bien, no sé si tienen alguna consultita sobre los procedimientos, sobre el aspecto más formal de avance del curso. Si es así, me interrumpen mientras yo empiezo a compartir pantalla. Esta vez voy a hacerlo desde la compu porque mi presentación está solo en la compu. Entonces, denme un segundo. Ay. Bien, bueno, voy a tener que presentar de esta forma porque no sé por qué cuando amplío desde la compu se pierde la presentación. Entonces, vamos a seguir así. Yo creo que se ve sin mayores problemas. Bien, esta es la lámina en la que nos quedamos la anterior sesión, ¿no? Eh, que ya empezábamos a ver el tema de la reproducción, ¿no? Y básicamente ahí lo que veíamos, ¿no? Y explicábamos, con esto concluíamos, como les digo, la clase anterior, es que la función de la ideología tiene que ver con garantizar la reproducción, no la reproducción de la fuerza de trabajo, ni de las otras ramas de la producción que aseguran, como les expliqué, que toda producción se garantice, es decir, mediante la provisión de sus insumos, sus herramientas, no. No es en ese nivel de la reproducción donde opera la ideología, sino en el hecho de que día a día la estructura social tiene que reproducir los roles, las asignaciones, las funciones en el largo plazo. Y es ahí donde entra en juego la ideología. Por eso decíamos que en gran medida la reproducción implica de manera fundamental la reproducción de la sumisión de los trabajadores a las reglas del orden establecido, ¿no? Esa era una de las ideas fuerza que veíamos, ¿no? Que esto implica la reproducción de la sumisión de los trabajadores a las reglas del orden establecido, ¿no? Y esto implica reproducir las creencias, las actitudes, ¿no? Que permitan justamente a los trabajadores ocupar, pues, el puesto específico que tienen en la división del trabajo, ¿no? Es como decir que cada trabajador acuda día a día al lugar donde tiene que trabajar, que además en el lugar que tiene que trabajar reproduzca día a día no solo las destrezas, sino las pautas, los comportamientos, las creencias, las resignaciones, un conjunto de actitudes. Eso no se puede dar por sentado, ¿no? Tiene que haber algo que permita que esto se reproduzca con estabilidad y con continuidad. Y ese algo, compañeros, es pues eso que permite ese nivel de reproducción, es la ideología, ¿no? Y en ese sentido, en ese dibujo que ustedes tienen ahí, dibujo, pequeño gráfico,
donde un poco está representada todo el conjunto de la estructura social. Recuerden que Althusser recupera esta metáfora del edificio donde hay niveles, ¿no? La infraestructura, que básicamente les decía son las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, que es lo que en el marxismo clásico se llama la base, digamos, ¿no? Y es el meollo del asunto. Y sobre eso se levanta una superestructura, ¿no? Donde está la superestructura jurídico-política, el derecho, el Estado, etcétera. Y sobre eso además se levanta la superestructura ideológica, ¿no? Donde están las distintas ideologías religiosas, morales, jurídicas, políticas, etcétera. Ahora bien, en el caso, digamos, de la teorización de Althusser, no estamos ante una superestructura reducida a simple manifestación, epifenómeno, reflejo, lo que sea, sino que cumple una función fundamental, que es justamente garantizar la reproducción de las condiciones infraestructurales. Entonces, en ese sentido, la superestructura tiene un efecto o un índice de eficacia particular sobre la infraestructura, ¿no? Y tal como la teoriza Althusser y como vamos a ver a continuación, ese rol realmente adquiere, como lo vengo reiterando, un rasgo de fundamento, ¿no? Para la reproducción. En ese sentido no se puede prescindir. Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta que es la ideología lo que permite justamente la reproducción de la estructura en su conjunto finalmente, no la producción, sino la reproducción, es importante ver cómo de manera concreta opera aquello. Y eso nos remite a la distinción entre aparatos ideológicos de Estado y aparatos represivos del Estado, ¿no? Paso a esa lámina. Bueno, en general, y esto un poco lo discutimos gracias a una de las intervenciones en clase, un poco la noción de Estado que recupera Althusser es aquella muy vinculada a la concepción instrumental del Estado que está en el marxismo, y es aquella que define al Estado básicamente como un instrumento de las clases dominantes, ¿no? Y por eso que Althusser diga que su función es estar al servicio de las clases dominantes. Y por tanto, fíjense que el Estado que se sitúa en el nivel superestructural es el garante en gran medida de la reproducción justamente de la sociedad, reproducción que implica ¿qué? Implica reproducir a las clases dominantes como clases dominantes y a las clases dominadas como clases dominadas, ¿no? Bueno, dentro de este marco de pensar el Estado, Althusser distingue entre el poder del Estado y el aparato de Estado. Y ahí hay algo muy interesante, es decir, esta distinción, por ejemplo, permite evaluar los límites a veces de los procesos revolucionarios, por ejemplo, ya que un proceso revolucionario podría ocupar el Estado, es decir, tomar el poder del Estado, ¿no? Una revolución que toma el poder del Estado. Pero si esta revolución que toma el poder del Estado no modifica los aparatos del Estado, es decir, los mantiene tal cual, en realidad se expone a un fracaso rotundo, ¿no? Porque en la medida en que no modifique los viejos aparatos del Estado, estos finalmente van a ser los que le van a dar la lógica de funcionamiento al Estado. Entonces, por más que, digamos, la clase revolucionaria tome el poder del Estado, finalmente, si los aparatos no son tocados, vamos a seguir moviéndonos en el viejo Estado, con su vieja función. Y en ese sentido, la revolución va a fracasar. Por eso esta distinción es importante para mostrar que una revolución lo que tiene que hacer es transformar los aparatos del Estado sustancialmente. Y en el larguísimo plazo o en el largo plazo, en realidad todo este tiende a que una revolución socialista lo que tiene que hacer es disolver el Estado. Recuerden que el horizonte comunista marxista no pasa por un estatismo, es todo lo contrario, pasa por la abolición del Estado, pero que en una supuesta fase de transición tiene que ocuparse el Estado, tiene que transformarse el Estado para finalmente diluirse, ¿no? En ese sentido, ahí están como los tres pasos, dice el proletariado, que está tomado como la clase potencialmente universal o universal, debe conquistar el poder del Estado, pero no quedarse ahí, sino que además debe reemplazar el aparato del Estado y que implica reemplazar obviamente su forma de funcionamiento, sus aparatos represivos, el ejército, la policía, ¿no? De hecho debe en algunos casos eliminar, ¿no? Muchas revoluciones justamente eliminan el ejército, ¿no? Por lo menos en un primer momento, y luego debe destruir el Estado.
Ese es el horizonte final, la destrucción del Estado. Porque justamente el Estado finalmente en su forma está pues al servicio de las clases dominantes. Entonces no puedes hacer una revolución que tenga por objetivo la eliminación de la lucha de clases preservando el Estado. Es un contrasentido, si se dan cuenta. Bien, dicho eso, como el horizonte y para que vean que el Estado tiene una especificidad, que el Estado no está pensado como algo universal, sino que justamente tiene una función histórica concreta, ¿no? Y que por ende tiene también un horizonte de ser superado. Veamos ahora ya el Estado mismo y sus aparatos, ¿no? Y ahí Althusser distingue entre aparatos represivos del Estado y aparatos ideológicos del Estado. Y esta distinción es muy interesante porque muestra que el Estado no se restringe a lo que convencionalmente llamamos Estado, ¿no? Que es justamente el Estado centralizado y sus instituciones directamente subvencionadas o bajo su mando, ¿no? Sino que bajo la noción, como vamos a ver enseguida, de aparatos ideológicos de Estado, justamente se ve que el Estado funciona o también tiene presencia de manera mucho más difusa en el seno de la sociedad civil, ¿no? Y esto es muy fuerte, digamos. De hecho, así muy cuestionado el hecho de que a lo que Althusser llama aparatos ideológicos de Estado se los califique como tal, como de Estado. Veamos qué es esto, veamos la distinción. Y para eso primero veamos qué son los aparatos represivos del Estado. Los aparatos represivos del Estado, como su nombre lo dice, son aquellos que funcionan pues principalmente, aunque no exclusivamente, pero principalmente mediante el ejercicio de la violencia, de la represión, pues, ¿no? Por ejemplo, la policía, el ejército, el sistema jurídico. El sistema jurídico lo que hace en gran medida es reprimir, ¿no? O sea, que te metan a la cárcel es una de las formas más brutales de represión que puede haber. Y en general son todos aquellos que hacen un ejercicio de la violencia, ¿no? Y tienden a estar unificados. Esa es una cualidad muy importante de los aparatos represivos. Tienden a tener una administración centralizada. O sea, finalmente ustedes saben, la policía, el mismo sistema jurídico, más allá de la autonomía que debe tener, pero están regidos bajo una reglamentación, un conjunto de leyes unificados. El ejército no puede hacer lo que se le antoje, la policía no puede hacer lo que se antoje, están unificados bajo un mando, el sistema jurídico está unificado bajo el sistema de leyes. Entonces, hay una unificación y esa es una unificación la que convencionalmente llamamos Estado, ¿no? Pero bueno, esa es una característica de los aparatos represivos, están unificados y pertenecen pues casi por definición al dominio público. Una vez más, a lo que convencionalmente pensamos como el Estado. No es el dominio de lo público que está unificado, mandos centralizados, ya sea unificados, como les digo, por el sistema de leyes, por el sistema de jerarquías de mando, pero están unificados y son fácilmente identificables, ¿no? Son el gobierno, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, ¿no? Todo ello que pertenece no al ámbito privado, sino al ámbito público. Esos son los aparatos represivos. En cambio, los aparatos ideológicos del Estado se contraponen punto a punto a estas características. Veamos. Bueno, primero los aparatos ideológicos de Estado, como aparece en la lámina, no funcionan mediante la violencia y la represión exclusivamente. De hecho, principalmente funcionan mediante la ideología. De ahí lo de aparatos ideológicos, obviamente, ¿no? Ese es su principal mecanismo de funcionamiento, mediante la ideología. No quiere decir que no existan en cierto momento represión y violencia dentro de estos aparatos, pero no es su principal forma de ejercicio, no es lo que los caracteriza. Eso hay que tener en cuenta. De igual forma, en los aparatos represivos no es que no existe ideología, existe, pero no es su principal forma de funcionamiento. La principal forma de funcionamiento es la represión. De ahí la distinción obvia y clara. Ahora bien, a diferencia de los aparatos represivos, los aparatos ideológicos no están unificados, sino más bien hay una pluralidad de ellos. Y su unidad, como dice en la lámina, no es inmediatamente detectable y visible. No están centralizados, no están aglutinados en un sistema de reglas explícito o en un sistema de leyes escrito, no. Sino lo que se puede detectar es una pluralidad que parece además inconexa, todas autónomas, pero sin embargo son parte de los aparatos ideológicos de Estado. Por ejemplo,
los aparatos ideológicos religiosos, los aparatos ideológicos escolares, la familia, también algunos jurídicos, los aparatos ideológicos políticos, sindicales, los medios de comunicación, los lugares culturales, los aparatos ideológicos de producción cultural. Fíjense, es una serie, o sea, la universidad, es plural y uno diría, pero ¿qué tienen que ver, no sé, pues la universidad con la iglesia o qué tiene que ver X religión con la familia o con el X partido político o con el sindicato de mi barrio o con la organización? O sea, en principio no se ve cuál es su unidad, pero hay una unidad detrás, sí, inestable, lo que quieran, pero unidad al fin y al cabo, que no es inmediatamente visible, que es aquella unidad que está dada por la ideología dominante. Finalmente, lo que permite un poco aglutinar y que esto opere casi como un sistema es pues la existencia de una ideología dominante que da la tónica a estos aparatos ideológicos, que además, justamente en esta pluralidad, a diferencia de los aparatos represivos, no existen en el ámbito público, sino sobre todo en el ámbito privado, en el seno de la sociedad civil. En ese sentido, su relación con el Estado es pues, no es evidente. Y esto no quiere decir que ocultamente se relacionen con el Estado, no. De hecho, Althusser dice que la propia distinción entre lo privado y lo público es un derivado del Estado, ¿no? Que luego hace aparecer como si el Estado solo fuera lo público, pero en realidad la propia distinción entre lo privado y lo público tiene como precondición al propio Estado. Entonces es una visión un poco más fuerte del Estado la que tiene Althusser, discutible sin duda, pero bueno, esta es la visión de Althusser. De ahí que tanto los aparatos represivos, que claramente están unificados y en el dominio público, y los aparatos ideológicos, que son más plurales y aparecen en el dominio privado, ambos sean finalmente del Estado, ¿no? Ahora bien, esto de que no estén claramente unificados, centralizados, que su unidad no sea inmediatamente visible, que sean plurales, que sean parte del dominio privado, etcétera, hace que sean lugares mucho más permeables y más importantes para la lucha de clases. Es más difícil, obviamente, imagínense ustedes pensar la lucha de clases en el ámbito, no sé, pues de la policía o el ejército, ¿no? Ahí es voz de mando, no deliberan, o sea, olvídense, no es que no exista, pero obviamente el ejercicio de disputa está extremadamente limitado, extremadamente limitado. En cambio, en estos ámbitos del dominio privado hay un mayor espectro o espacio para que funcione la lucha de clases, es decir, se pueden pensar de manera más sencilla como espacios de disputa, ¿no? Como espacios de disputa. Y en ese sentido es, por ejemplo, estos aparatos ideológicos de Estado, donde viejas clases dominantes que ya han dejado de ser dominantes, todavía pueden conservar durante mucho tiempo algunas posiciones fuertes, importantes. Por ejemplo, no sé, en el seno de la iglesia, digamos, ¿no? Puede que todavía eso exprese el dominio de viejas clases dominantes, o en algunos otros lugares, o tal vez que controlen aparatos escolares, colegios, escuelas, o sindicatos, o incluso que clases dominadas puedan ir ganando posiciones en estos aparatos ideológicos. Entonces, más que en los aparatos represivos, va a ser en el seno de los aparatos ideológicos donde pueda un poco verse más esta disputa, ¿no? Y esta coexistencia conflictiva entre viejas clases, nuevas clases y obviamente la clase dominante, ¿no? Pero bien, esas son las características de los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, ya teniendo en cuenta la distinción entre aparatos ideológicos represivos, perdón, aparatos represivos del Estado y aparatos ideológicos del Estado, hay que ver ahora cómo se asegura la reproducción de de las relaciones de producción. Y como ya hemos adelantado, la respuesta pasa por afirmar que esta reproducción de las relaciones de producción se asegura en gran parte por el ejercicio del poder del Estado en estos aparatos, en los aparatos represivos y en los aparatos ideológicos. Pero un poco la idea es que los aparatos represivos entran sobre todo en funcionamiento cuando en parte los aparatos ideológicos no están cumpliendo a plenitud su función. Cuando hay momentos en que estos no bastan y entra, digamos, el momento de la represión, como un poco para reencauzar otra vez las cosas. Pero el principal
funcionamiento, mecanismo de reproducción de las relaciones de producción reposa en el aparato, en los aparatos ideológicos de Estado, que enseguida vamos a ver cómo funcionan de manera más específica al ver justamente cuál es la noción de ideología, que si bien ya la hemos visto, la vamos a afinar un poquito más en las siguientes láminas. Bien, para un poco avanzar en esto, hay que tener en cuenta que dentro de esta pluralidad de aparatos ideológicos de Estado, lo que nos dice Althusser es que en las formaciones capitalistas maduras, en la cual él se está situando, por ejemplo, en la Francia de los 60, 70, el aparato ideológico dominante es el escolar, ¿no? Que desplaza, por ejemplo, en importancia a la iglesia. En otras sociedades anteriores, tal vez era la iglesia el aparato ideológico principal. En sociedades contemporáneas va a ser el aparato ideológico escolar, junto a la familia, ¿no? La familia igual va a ser un aparato ideológico de reproducción de roles, etcétera. Pero es en la escuela, porque es en la escuela, fíjense, donde estamos expuestos, ¿no? Desde nuestros primeros años de socialización, ¿no? Fíjense, estamos expuestos al aparato, a los aparatos ideológicos escolares cada vez más pequeños, ya ahora desde bebés, digamos, pero bueno, tomando en cuenta el kinder desde los 5 años. Y es un lugar donde se inculcan, como les digo, desde los primeros años de socialización, un conjunto de saberes prácticos tomados de la ideología dominante, pues la lengua legítima, el idioma, una forma de pensar la historia, una forma de pensar la urbanidad, no sé, pues cierta moralidad, los comportamientos correctos, no correctos, el ser educado, por ejemplo, así como dicen, este no es muy educado, o qué educadito este chico, que esas expresiones revelan pues esto así de manera chistosa y anecdótica, pero la fuerza de que implica una formación en el sentido de dar forma a nuestros saberes y nuestras prácticas. Nosotros nos formamos en el ámbito de los aparatos ideológicos escolares, no en el sentido de simplemente aprender ciertas destrezas y conocimientos estandarizados, matemática, no sé, no, no solo eso, también eso, pero es toda una visión de mundo lo que se va introyectando en nosotros en estos aparatos ideológicos. Y en sociedades contemporáneas, ahí es clave que, obviamente la familia, pero el aparato ideológico escolar. Y cada vez más, en muchos casos la familia relega toda formación al ámbito de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde se introyecta, pues, estos saberes prácticos tomados de la ideología dominante, ¿no? O incluso la ideología dominante en estado puro, como les digo, una moral, la educación cívica, por ejemplo, que ustedes recuerdan que es una forma de sentirse parte del Estado, de la nación, de ocupar nuestra posición en ella. Eso es, pues, formación ideológica, ¿no? Filosofía, etcétera, ¿no? Es interesante, durante este tiempo, Althusser trabajaba con algunos de sus seguidores, estudiantes, un trabajo sobre la reproducción, ¿no? Escolar, que justo el otro día lo vi en el baúl del libro y no sé por qué no lo compré, pero bueno. Y también durante esta época sale pues el libro famoso de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, La reproducción, que es un análisis del sistema escolar francés, por ejemplo. Entonces es un tema que se está discutiendo mucho en la época en que Althusser está escribiendo esto, ¿no? Y en general es a partir de estos aparatos ideológicos de Estado que cada sector, los diferentes grupos sociales, es decir, la diversidad social, se ordena. No es que se anula la diversidad, sino que se ordena. Se ordena en función de la reproducción, porque la reproducción del orden social implica la reproducción de la diversidad, no de la homogeneidad, sino de la diversidad. ¿En qué sentido? En que toda estructura social tiene una diversidad de roles, de funciones, de estratos, de comportamientos, ¿no? Y es esa diversidad y su orden el que debe reproducirse. En ese sentido, cada sector se incorpora a la sociedad, al día a día, a la cotidianidad, provista de la ideología que conviene al papel que debe cumplir en la sociedad. Una sociedad tiene una diversidad de papeles, pero que no son caóticos, sino que deben reproducirse con regularidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se asegura la reproducción de las relaciones sociales de producción? Es en parte preguntar cómo se asegura la reproducción del cumplimiento de los roles y papeles. Y es ahí donde entra la formación, pues, de los sujetos, ¿no? Que actúan con la ideología introyectada. Bien, entonces hasta ahí hemos respondido y hemos avanzado un poco en ver cómo funcionan estos aparatos ideológicos de Estado. Entonces, el siguiente paso,
necesario es ver la ideología, cómo funciona entonces la ideología, ¿no? Bien, y ahí vamos a retomar algunas expresiones que pueden sonar en principio polémicas, que ya las adelantamos clases anteriores, como esa que está ahí, por ejemplo, resaltada, de que la ideología no tiene historia, ¿no? Bueno, primero, la idea de que la ideología, por lo menos Althusser se esfuerza en hacer esto, aunque luego un poco se diluye la relación, pero se esfuerza en hacer la vinculación estrecha entre ideologías particulares y posición de clase, ¿no? O sea, el tema de la ideología hay que pensarlo en el marco de la lucha de clases, la reproducción de una sociedad jerárquica, con jerarquías, con dominados y dominadores, con explotados y explotadores, ¿no? Y en ese sentido las ideologías particulares tienden a expresar posiciones de clase, ¿no? Por eso les digo, no es que se anule la diversidad, más bien tienen que reproducir esa diversidad ordenada, es decir, que los dominados se reproduzcan como dominados y los dominadores como dominadores, ¿no? Eso lo hemos visto. Ahora bien, pasemos a esta afirmación que puede sonar polémica. Dice, la ideología en general no tiene historia. Esa expresión, como saben, está en Marx, pero con otro sentido muy diferente, y Althusser se encarga de explicitar que el sentido que tiene en Marx es muy distinto del que él le está dando esta expresión. En Marx, la expresión la ideología no tiene historia simplemente significaba que la ideología por sí misma no tiene una historia propia, sino que lo que sea la ideología, la religión, etcétera, su historia es una emanación de la historia de las relaciones sociales de producción. Por ende, la ideología no tiene una historia propia, sino que el secreto de la historia de la ideología radica en la historia de las relaciones sociales de producción, por ejemplo, ¿no? En cambio, aquí con Althusser estamos bajo otro sentido, estamos con otra implicación de esta expresión. Y aquí la ideología, afirmar que la ideología en general no tiene historia, es afirmar que la ideología es omnihistórica. Es decir, y aquí hay que trazar una distinción. Empiezo por la distinción. Althusser distingue entre ideologías particulares, como dice en la lámina, e ideología en general. ¿Las ideologías particulares tienen una historia? Pues claro que sí, son ideologías particulares y puedes historiarlas, puedes ver su origen, sus transformaciones, su devenir, etcétera, ¿no? Y además son diversas, algunas ya han desaparecido, otras aparecen, unas reemplazan a otras, están en disputa, etcétera. Las ideologías particulares puedes identificarlas y tienen una historia concreta. Pero la ideología en general no tiene historia. ¿Por qué? Porque la estructura general de funcionamiento de la ideología, y por ideología en general se está refiriendo a esa estructura general, es omnihistórica. Es decir, que toda ideología particular asume esta forma general. Es como la estructura general de toda ideología. Y en ese sentido es omnihistórica, atraviesa la historia. Siempre hay la función ideológica en términos generales, que luego se concreta en ideologías particulares, sí, pero en términos generales la ideología siempre está operando en la historia, ¿no? Por eso dice que su estructura y funcionamiento están bajo una misma forma inalterable presentes en la historia de las sociedades de clases, que es lo que en el manifiesto comunista Marx definía como la historia secas, ¿no? La historia hasta nuestros días no ha sido otra cosa que la historia de la lucha de clases. Pues bien, en la historia definida de esa forma, como historia de la lucha de clases, siempre ha habido ideología y bajo una forma inalterable, como ideología en general, como estructura de funcionamiento, ¿no? Su estructura y su funcionamiento. Esa idea es fuerte, entonces a lo que hay que tener a ver es en qué consiste, pues, esta estructura y funcionamiento que es omnihistórica, ¿no? Y van a ver en qué sentido es omnihistórica. Y aquí, bueno, y aquí sí tengo algunos límites para explicar esto, y en su momento tal vez Carolina nos pueda colaborar, porque aquí se ve de manera más clara la influencia del psicoanálisis lacaniano sobre Althusser. Pero la idea que plantea en esta estructura y funcionamiento que estaban bajo una misma forma inalterable a lo largo de la historia, es esta definición de ideología, que la ideología es una representación de qué, de la realidad, no, es una representación de la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia.
No es una representación de la falseada de las condiciones reales de existencia. No, es una representación de la relación que ya es una relación imaginaria, en el sentido del psicoanálisis, entre los individuos y sus condiciones reales de existencia. Entonces, aquí lo que incorpora Althusser es que existe una naturaleza imaginaria, o incorpora, mejor dicho, de manera más directa, la naturaleza imaginaria de la relación de los hombres entre ellos con sus condiciones de existencia. Y todo eso es lo que sostiene toda la deformación imaginaria que se puede observar en toda ideología. En ese sentido, ¿hay deformación? Sí, también hay conocimiento. Esa deformación, entre comillas, es condición de posibilidad de la propia existencia de los sujetos, ¿no? En ese sentido, la ideología, pues, no puede ser pensada como algo que incorporan las clases dominantes que están libres de ideología, ¿no? A causa de la ideología, como dice en la lámina, no está ni en un grupo que manipule y produce una mistificación, así los, no sé, pues, los jerarcas de la iglesia manipulando y produciendo mistificaciones, ¿no? Ni en un carácter supuestamente alienado del mundo real, no, sino es una condición casi existencial, ¿no? Que tiene que ver justamente con la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia. Es decir, el hecho de que los individuos no pueden representarse a sí mismos tal y como son, no pueden representar tal y como es la relación con sus condiciones de existencia, sino que lo que representan es la relación imaginaria. Avancemos un poco en esta idea de la ideología, ¿no? De cómo funciona la ideología. Y para eso, antes de volver un poco al tema de la constitución de sujetos, porque un poco la idea es que la ideología lo que hace es constituir sujetos. No existe sujeto sin funcionamiento ideológico, ¿no? Pero bueno, antes de eso, hay que ver esta otra idea importante en Althusser, que es el hecho de que la ideología tiene existencia material, ¿no? La ideología no es solo invención, no es solo bla, bla, no, sino tiene una existencia material, tiene una forma de concreción muy potente, muy fuerte. Y primero hay que dar cuenta de que cada ideología existe siempre en un aparato y en sus prácticas. O sea, la ideología existe en las prácticas, ¿no? Como dicen, reza, no, arrodíllate y creerás, por ejemplo, ¿no? Eso que cita Pascal ahí, Althusser. En ese sentido, es el conjunto de prácticas. La ideología no existe en nubes etéreas, existen las prácticas, en los aparatos, y los aparatos son materiales. Una escuela es algo, los aparatos ideológicos escolares, su funcionamiento, su sistema es muy material, ¿no? Y ahí hay una serie de prácticas muy materiales, desde la disposición de los bancos en el aula, la jerarquía con los maestros, es todo un conjunto de prácticas, de rituales. ¿Qué más material que un ritual, no? Y es ahí donde existe la ideología. En ese sentido, la relación imaginaria de los individuos con sus relaciones de producción está dotada, pues, de existencia material. Es finalmente lo que permite configurar la identidad material de los individuos en tanto sujetos, ¿no? Y esto es lo que hace que un sujeto se defina justamente por la adopción, pues, de tal o cual comportamiento práctico. O sea, la ideología, como lo digo, no son ideas así flotando en el aire, son prácticas, son comportamientos asumidos, ¿no? Por eso dice Althusser, sus ideas son actos materiales insertos en prácticas materiales, normadas por rituales materiales, definidos por el aparato ideológico material del cual derivan las ideas de ese sujeto. En ese sentido, la separación entre, no sé, idea y materia o incluso subjetividad y objetividad en el sentido convencional del término, no tienen mucho sentido. Las ideas tienen y se revelan en su existencia material, ¿no? Y es ahí donde el sujeto adopta lo que es. ¿Qué es un sujeto? Un sujeto es un conjunto, obviamente, de creencias y de prácticas entrelazadas, inseparables, de comportamientos. Y en ese sentido es que se dice, pues, que la ideología tiene existencia material. Entonces, de aquí todo esto se deriva, por ende, que el sujeto no aparece pues como la unidad inicial que luego produce sentidos, que produce sistemas, o sea, no hay nada de esas ideas bien teológicas de la creación, digamos, ¿no? Sino que el sujeto, por decirlo de alguna forma, es casi un producto
es un efecto. El sujeto es un efecto. Y en ese sentido, el sujeto actúa en tanto es actuado por el sistema, ¿no? Por el siguiente sistema, de hecho. ¿Cuál? Que la ideología, primero, existe en un aparato ideológico, ¿no? Y ahí viene toda su existencia material. Y ese aparato ideológico prescribe prácticas que existen en los actos materiales de un sujeto, que actúa con toda conciencia según su creencia. Es decir, alguien que esté inserto, por ejemplo, estamos en la escuela, en los colegios, y nosotros ahí introyectamos una serie de creencias y prácticas, y actuamos conforme a ellos, y nos definimos como sujetos en torno a ello. Pero todo ese conjunto no es algo que nosotros hemos gestado en tantos sujetos, sino que en realidad son los comportamientos prescritos, son las prácticas prescritas por el sistema, ¿no? En ese sentido, nosotros no creamos el sistema, sino actuamos en tanto somos actuados en el sistema, ¿no? Y esas normas de comportamiento que no son explícitas, no necesariamente son escritas, nada de eso, sino es algo que se introyecta sutilmente mediante el funcionamiento ideológico, ¿no? Y es ahí que viene esta idea que es muy fuerte, ¿no? Que por ende, fíjense, y ahí pueden retomar esta idea de lo omnihistórico de la ideología, de que no hay práctica sino en y por una ideología. Fíjense qué fuerte esa afirmación. No hay práctica sino en y por una ideología. El hecho de que se puedan desenvolver las prácticas de los sujetos es porque estos ya han sido constituidos como sujetos y su constitución como sujetos ya implica el ejercicio de la ideología. Por eso también dice, según afirmación tremenda, no hay ideología sino en y para sujetos, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros nos comportemos de determinada manera, acorde además al funcionamiento del sistema, es ya pues el efecto de la ideología. Y nosotros somos sujetos en la medida en que justamente somos parte de esos comportamientos, regulados y regulares, ¿no? Y es en ese sentido que nuestra posibilidad de marcar cursos de acción, de movernos con eficiencia y efectividad en el mundo, está dado justamente por la ideología. Es nuestra forma de mapear el mundo también. En ese sentido, de alguna manera, no existen sujetos sin ideología. Y eso no estoy diciendo que el sujeto tenga una ideología, sino que la ideología es la condición de los sujetos, ¿no? Es en ese sentido que no hay sujetos sin ideología. Ojo, no estamos diciendo que todo sujeto tiene su ideología, no, eso sería un absurdo, sino que la condición de la existencia de los sujetos como sujetos es la ideología, ¿no? Como fíjense, la ideología se vuelve condición de existencia a partir de esta idea que está ahí resaltada en naranja, ¿no? Que es que la ideología interpela a los individuos en cuanto sujetos, que en realidad implica que es la idea de que toda ideología justamente se define por una función. ¿Cuál es esa función? Constituir en sujetos a los individuos concretos. Ahora bien, la distinción entre individuo y sujeto es una distinción analítica. O sea, ustedes nunca van a encontrar un individuo que no sea sujeto. No, o sea, no existe. Pero bueno, es una distinción analítica que permite visibilizar el rol constitutivo de la ideología. Porque aquí lo que nos está dando Althusser, o lo que le está otorgando la ideología a Althusser, es un rol constitutivo. La ideología recluta, en algún lugar dice, dentro de los individuos a los sujetos. Los constituye como sujetos. Y constituir a un individuo como sujeto es en realidad constituir una corporalidad como un individuo de determinado tipo, como un sujeto y una subjetividad también, ¿no? Entonces, eso es lo que define la ideología, interpelar a los individuos constituyéndolos como sujetos. ¿Y qué implica constituirlos como sujetos? Constituirlos como sujetos sujetados al sistema. Eso enseguida lo vamos a ver. Y esto conlleva una serie de cosas. Por ejemplo, que lo propio de la ideología es imponer las evidencias como evidencias, ¿no? Como algo que solo podemos reconocer. Es decir, en el acto en que la ideología entre los individuos te constituye como sujeto, en realidad te está constituyendo también, como decía, como subjetividad, y en general está asignándote un lugar
que te parece evidente, ¿no? O sea, cuando las cosas te parecen que así son, porque así nomás son, cuando uno funciona con tanta naturalidad, sin necesidad de pensar las cosas, o sea, nosotros en nuestro día a día operamos con una naturalidad tremenda, ¿no? O sea, no se conflictúan para dar cada paso, no se conflictúan para asumir cada rol y tarea, saben cómo operar, entran a la clase, saben bien cómo funciona esto, tranquilos, o sea, estas cosas son evidentes, o sea, las cosas funcionan así porque así son. Esa idea es producto de la ideología. El hecho de que lo que es además histórico, conflictivo, etcétera, se presente como evidente, como algo que ante lo único que hacemos es reconocer como tal, eso es producto del funcionamiento ideológico, es que ya hemos sido constituidos como unos sujetos, y ser constituidos como sujetos implica pues en parte que ya asumimos una forma, aunque esto tal vez no es tan altuseriano, pero bueno, una forma de ver el mundo también, ¿no? Y esto implica que día a día, cotidianamente, se reproduce, pues esto, ¿no? O sea, la ideología es lo que permite reproducir estas pautas de comportamiento, las evidencias como evidencias, ¿no? Y permite que el sistema se reproduzca de manera parcialmente apacible. Y esto implica que practicamos, pues, sin interrupción los rituales del reconocimiento ideológico, ¿no? Los cuales nos garantizan que somos siempre ya sujetos concretos. Y somos siempre ya sujetos concretos en el sentido de, como les decía, que la distinción entre individuo y sujeto es una distinción analítica, ¿no? O sea, no van a encontrar nunca un individuo que no sea ya sujeto. Los individuos siempre han sido ya sujetos, incluso antes de nacer. Por ejemplo, ¿no? Cuando va a nacer un individuo, ¿no? Cuando está, no sé, en el vientre materno, ya se le está dando su misión de sujeto. En cuanto nazca, ya se le va a asignar, bueno, aunque cada vez se está tratando de un poco cuestionar eso, por ejemplo, ya un rol de género. Ya del hecho de que ya tenga casi un nombre, ya pertenezca a una familia, dentro de una forma de familia, ya implica que desde su nacimiento o incluso ya antes de nacer, ya tiene su configuración como sujeto, que implica tener una posición en el conjunto de relaciones, ¿no? Que implica asumir ya la representación de la relación imaginaria con los otros y con sus condiciones de existencia. Entonces eso ya opera incluso antes de nacer. Por eso no hay individuo que no sea ya sujeto. De ahí, una vez más, esta idea fuerte de que la ideología es omnistórica. Pues. No está, mientras haya sujetos, hay ideología. Y sujetos hay eh, incluso antes de nacer. O sea, todo individuo ya está interpelado como sujeto. ¿No? Y una consecuencia, por ende, de esto, que tiene que ver con este carácter omnistórico, es que uno de los efectos de la ideología es pues la negación práctica del carácter ideológico, ¿no? Es decir, que la ideología, el éxito de la ideología, y esto un poco ya lo hemos visto anteriormente, el éxito de la ideología radica justamente en que se encubre la función ideológica, en que no se presenta como ideología, sino como evidencia, en que encubre su propio funcionamiento. Ahí radica su éxito. Por eso, digamos, la ciencia que permite visibilizar el funcionamiento ideológico ya implica una distancia crítica respecto a eso. Pero, en general, uno de los efectos de la ideología justamente es su encubrimiento, es la negación práctica del carácter ideológico. Por eso, uno nunca se piensa dentro de la ideología, por más que de cabo a rabo estemos constituidos ideológicamente o por la ideología. Entonces, es muy complejo el funcionamiento de la ideología en ese sentido, ¿no? Bien. Permítame tomar un poco de líquido y avancemos. Profe, Sí, adelante. esto de que no hay práctica sino en y por una ideología podría significar que todo lo que hago, dónde voy a comer, dónde compro, dónde voy, todo es una práctica ideológica. Sí, porque fíjate, mira, retomando tus propios ejemplos, cuando vas a, obviamente el acto de comer en sí mismo, dices, ¿en qué sentido eso es ideológico? Pero no comes de cualquier manera, ¿no ves? Comes de determinadas formas, respetando determinadas reglas. Cuando comes y vas a comprar algo para comer,
asumes un rol de consumidor, que además implica un horizonte del gusto, hay una idea de lo que te gusta o no te gusta, que no es natural, pues, o sea, hay una formación de los gustos, que tiene además que ver con el horizonte de lo accesible y no lo accesible. En el acto hasta de comprar un chocolate, tienes toda una idea de qué es una forma de adquisición válida y no válida, ¿no? Todo eso está en juego, tu posición en el rol de consumidor, el hecho además de que la forma de acceder a la comida esté mediada por una relación mercantil, el hecho de que además, como les digo, incluso hay normas de comer, por ejemplo, bueno, un poco yendo más allá del Althusser, estos días estaba releyendo algunas cosas de Claude Lévi-Strauss, y por ejemplo, el hecho de que normalmente no vas a comer solo una comida gourmet, por ejemplo, o lo que podríamos considerar una comida especial, acompañada de tu copa de vino. Es rara la gente que come solo. El hecho de que esas comidas generalmente se presten a que digas, bueno, voy a hacer algo especial y tengo este buen vino. Pero cuando estás asumiendo eso, que es una práctica de comida, ya implica otra cosa. Entonces voy a llamar a alguien, voy a invitar a estos amigos o a mi familia, ¿no? Porque es una cena especial. La idea de cena especial, la distinción con la cena cotidiana, aquello que en realidad haces sobre la marcha para salir, pero ahí ya no invitas a nadie. Incluso, como digo, la disposición corporal a comer, todo eso implica ciertos roles, ciertas expectativas, cierta idea de lo bueno o lo malo, cierta idea de lo deseable y lo indeseable, ciertas normas de lo correcto y lo incorrecto, ciertas normas de lo posible y lo imposible, ¿no? El hecho de que algunos digan, empiecen, por ejemplo, a despreciar, no, hay comida, esta comida no vale la pena, de cierta comida gourmet, pero a veces puede deberse en realidad a que ya asumen que para ellos es inaccesible y por ende más bien como estrategia la desprecian, o otros que más bien la reivindican y la asumen como un criterio de distinción social. O sea, todas esas prácticas, fíjense que pueden condensarse hasta en el hecho de comprar un chocolate en la tienda de la esquina, ya llevan en sí toda una configuración, como digo, de lo deseable, lo indeseable, lo posible, lo imposible, lo correcto, lo incorrecto, ciertas normas, formas, una serie de roles como consumidor, como oferente, no sé, pues. Entonces sí, están marcados. Pero no solo eso, el hecho de que uno sabe, o sea, cuando vas a comprar algo, sabes cómo opera y sabes que hay diferencias, por más que sabes sin saber. Esa es un poco también la idea, ¿no? De cómo tienes que comportarte, o sea, sabes que tienes que dar determinado trueque que te ubique en una posición en la estructura social, tienes que dar un billete, ¿no? Si vas al supermercado es otro funcionamiento, no copias, todo eso implica una configuración de roles específicos, ¿no? O sea, tú no eres el que va a poner la plata en el cajero, ¿no? O sea, hay alguien que cumple ese rol y tú te distingues de ese rol y asumes una actitud en relación al rol del otro y en el relacionamiento con el otro. Todo eso no es natural, es producto de constitución y funciona de forma regular, pues claro que sí. Como les digo, cada vez que vas a la tienda no es que te paras en la puerta y dices, ¿y ahora cómo funciona esto? No, entras sin pensar, es evidente. Cuando vas al supermercado, igual no es que uno se pare en la caja y dice, ¿y ahora qué tenía que hacer? No, es automático. Cuando entras a un restaurante, tampoco, ¿no ves? No es que te sientas y dices, ¿cómo funciona esto? No, funciona. Asumes tus roles. Y eso que funciona en estos ámbitos de consumo, que finalmente lo que estos ejemplos se refieren al escenario de consumo, obviamente pues, también opera en el ámbito de la producción. No es que el trabajador llega a su trabajo y dice, ¿y ahora cómo era esto? No, sabe cómo debe comportarse, sabe cómo debe tratar al jefe, ustedes saben cómo deben tratar al docente, ¿no? Eh, a ver, hay una consulta en el chat. Antes de seguir avanzando voy a ir, permítame un ratito, voy a leer lo que está en el chat, que pone Juan José Amar. Dice entonces, ¿este concepto de ideología se le puede asociar al concepto de paradigma? Bueno, me imagino que el concepto de paradigma lo está retomando de la obra de Thomas Kuhn, y yo ahí marcaría distancia, porque el paradigma tiene una especificidad más definida, ¿no? O sea, paradigma sí es una forma de ver el mundo, pero es una forma de ver el mundo no en términos generales, es una forma de ver el mundo asumida por una comunidad científica, ¿no? En ese sentido, respetando el lugar de origen del término paradigma tal como ha sido incorporado en la historia de la ciencia, que es básicamente la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn, yo preservaría o le daría
algo más acotado al término paradigma en este sentido. Pero si flexibilizamos ese uso, que a ratos sí Kuhn sin duda da algunos elementos para flexibilizar su uso, aunque luego se arrepiente de haber hecho eso, eh, claro, ¿qué implica el paradigma? Es una forma de ver el mundo. El paradigma implica una forma de constituir una ontología del mundo, es decir, define qué objetos hay en el mundo y cómo los investigamos. Eso es lo que define un paradigma. Es una Luego, obviamente, Kuhn restringe ese sentido y recuerden, si ustedes han leído y si no tienen que leer, es un clásico del pensamiento filosófico, de la epistemología contemporánea, eh, restringe luego la idea de paradigma a matriz disciplinaria, ¿no? Que implica un orden y un conjunto que prescribe prácticas, pero en el seno de una comunidad científica. En ese sentido, podríamos decir más bien, y esto obviamente muy, entre comillas, con mucha cautela, estoy un poco improvisando, ¿no? Porque obviamente Althusser no habla de paradigmas, por lo menos no en los textos que hemos leído, creo. Eh, Podríamos decir que los paradigmas científicos son una parte, en una región de lo social, de, eh, del funcionamiento ideológico. Podría haber, y se podría ver la relación, pero incluso podría ser regiones que un poco tal vez mantienen una autonomía mayor en relación al funcionamiento de la ideología como sistema, porque la ideología funciona como sistema. Entonces eso podría ser un objeto de investigación. ¿En qué medida X paradigma? Porque, ojo, no existe el paradigma en general. Los paradigmas son de limitaciones muy claras. O sea, hay el paradigma de la física subatómica, no sé, el paradigma de la química orgánica de no sé qué, o de elementos, no sé. Por ejemplo, desde un punto de vista kuhniano, la filosofía no tiene paradigmas. No hay paradigmas, porque el paradigma implica la constitución de una comunidad disciplinaria, ¿no? Y la filosofía obviamente no tiene una comunidad disciplinaria como tal. En ese sentido, la noción de paradigma tiene un uso mucho más acotado y específico, lo cual le da fuerza además como concepto, creo. En cambio, la ideología es algo mucho más amplio, un poco más complejo, ¿no? Entonces yo los mantendría en niveles distintos, tratando de responder a esta pregunta que es muy interesante. Pero se podría trabajar, ¿no? Viendo un poco qué implica lo de paradigma en Kuhn, viendo qué implica el TUSER, tratar de ver homologías, pero también diferencias y distinciones, ¿no? La idea no es acuñar un término que lo abarque todo, por ende, y se equipare a todo, ¿no? Sino también mantener las distinciones conceptuales es muy importante en todo trabajo teórico. Bien, espero haber respondido por lo menos en parte algunas de las cuestiones muy importantes que están planteando. A ver, pasemos ya a las últimas dos láminas, ¿no? Para cerrar este tema de Althusser, de la ideología, y un poco insistamos en este tema de la interpelación, ¿no? Que ya lo he dicho, pero aquí un poco lo sintetizamos. Dice Althusser que la interpelación, ¿no? Y el ejemplo de interpelación, bueno, aunque muchos han hecho la burla del ejemplo de Althusser, es, por ejemplo, estás en la calle y alguien te dice, hey, tú, ¿no? Y te das la vuelta. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo de interpelación, o sea, el llamado, y aquí el lenguaje, te ha constituido como sujeto de la interpelación. Cuando dicen, hey, tú, y tú te reconoces como tú, ¿no? Como ese tú al que se dirige, ya te has reconocido como sujeto, ¿no? Eh, claro, el ejemplo es un poquito tramposo, ¿no? Pero es la idea de que finalmente los llamados del sistema te reconoces como un sujeto de determinado tipo. En ese sentido, la interpelación produce al sujeto que se reconoce y ocupa exactamente el lugar que les asigna como propio en el mundo. Es el reconocimiento de tu lugar en el mundo, por ejemplo, como consumidor, ¿no? Y en ese sentido, cada individuo está expuesto a múltiples interpelaciones que suelen operar como sistema y complementarse, pero también está abierta la posibilidad de que entren en tensión. Entonces ustedes asumen su rol como estudiante, como consumidores, como trabajadores de determinado tipo, sus expectativas están en función de esas posiciones, sus relaciones con los otros están en función de esas posiciones que asumen, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la interpelación produce al sujeto que se reconoce como ocupando un lugar en el mundo y por ende tiene que asumir los comportamientos, las actitudes y los deseos acordes a ese lugar. Y esto es más importante, la interpelación de los individuos en tanto que sujetos, ¿no? Que implica esto, asumir un rol, una posición, supone la existencia de otro sujeto con mayúsculas, único y central, en cuyo nombre la ideología interpela.
hay el gran sujeto, digamos, ¿no? Que es finalmente en función del cual asumimos nuestra posición. Por ejemplo, el ejemplo que trabaja Althusser en el texto es Dios, ¿no? A sus fieles, finalmente uno asume la posición de sujeto, no sé, de fiel, o cómo se encara eso, en relación a un gran sujeto, Dios, o el Estado, la nación, nosotros como ciudadanos, etcétera, asumimos pues nuestro rol, nuestro lugar en el mundo como ciudadanos en función a un gran sujeto, la nación, pero también puede haber otros grandes sujetos, el progreso, el desarrollo, una serie de entelequias o lo que sea, estos sujetos con mayúscula, que son el centro en función al cual nosotros asumimos y por relación al cual asumimos nuestra posición específica. Porque para asumir una posición específica tiene que haber un orden de posiciones y ese orden de posiciones implica pues que tiene que haber un centro. ¿Cuál es el centro? Es este gran sujeto. Históricamente ha habido diferentes, pues la nación, el Estado, Dios, el hombre, el progreso, son grandes sujetos que producen un orden en la estructura y es en función de ese orden. Por ejemplo, la narrativa del progreso ubica un orden, que nos ubiquemos con nuestros deseos en cierto lugar, que nuestras prácticas tiendan a buscar el progreso, que será progreso, pero bueno, progreso, que consideremos que hay algunas cosas que afectan esos deseos y otras que más bien permiten realizarlos. Y eso nos da una posición en función de qué, de este gran sujeto, por ejemplo, el progreso. O la nación, el hecho de que abordemos cierto civismo, el civismo, por ejemplo, que te inculca eso, ¿en relación a qué sujeto? En relación al sujeto nación-estado, pues, el gran sujeto con mayúscula, donde los demás sujetos con minúscula asumen sus roles en este mundo, dado y definido por ese gran sujeto, ¿no? Entonces, producido por la interpelación, ¿no? Reconoce que es sujeto de determinado tipo y sujeto al sujeto. Es un sujeto al sujeto. Y aquí Althusser está jugando con el doble sentido de sujeto. Sujeto en tanto subjetividad, que implica además la ilusión de la autonomía y la autodeterminación. Ustedes recuerdan que uno de los sentidos de sujeto, por diferencia al objeto, es que el sujeto es autodeterminado y libre, pero justamente esa es una ilusión. Produce la ilusión de que el sujeto es libre, pero siendo un sujeto sujetado. La idea el otro sentido de sujeto es sujeción, pues. Es el sentido de la sujeción a algo. En ese sentido es un sujeto sujetado. Sujeto por el sujeto, es decir, es un sujeto, una subjetividad constituida en relación al sujeto y sujetada a ese sujeto. Es decir, como ciudadanos tenemos la ilusión de que somos libres y nos movemos libremente con una serie de derechos, etcétera, pero somos sujetos sujetados al sujeto, al Estado-nación. Tenemos una sujeción en relación al Estado-nación y nuestra propia condición de sujetos de determinado tipo está dado por este gran sujeto. Sé que suena un trabalenguas, pero es sencillo y es clave, ¿no? Para entender esta idea del sujeto por el sujeto y sujeto al sujeto. El segundo sentido de sujeto es de sujeción, como pueden ver. Es decir, somos, ¿no? Subjetividades gracias al sujeto y sujetados al sujeto. Por decirlo de alguna forma, no es muy preciso lo que he dicho, pero espero que ayude un poco a aclarar esa expresión que parece un trabalenguas. Y esto implica, pues, esta existencia del sujeto con mayúsculas, que toda ideología, como ya les dije, está centrada. Hay este sujeto absoluto, ¿no? Que puede ser Dios, puede ser la nación, el Estado, la idea de progreso, la idea de humanidad, no sé, pues, ¿no? Centramientos a los cuales en cierto momento también se refería Derrida como centramientos estructurales. Pero bueno, no nos vamos por Derrida. Dice, el sujeto absoluto ocupa el sitio único de centro e interpela a su alrededor a todos los individuos en tanto que sujetos. Por ejemplo, la nación, pues, la narrativa de la construcción nacional, como el gran sujeto, interpela a los demás individuos como personajes diferenciados de esa gran narrativa, con sus roles diferenciados. Imagínense como una obra, ¿no? De teatro, una novela, implica un sujeto central, el gran sujeto de la narrativa, y todos los demás personajes adquieren su especificidad de personajes en relación a ese sujeto. Yo creo que podríamos pensar así bajo esa metáfora, esa idea de que toda ideología está centrada. Es como una novela o una narrativa donde existe el sujeto protagónico, el sujeto absoluto finalmente, o el sujeto trascendente, ¿no? Que ocupa el sitio único de centro, y es en relación a ese sujeto que se puede entender a los personajes, sus roles, sus acciones, su devenir en esa narrativa, ¿no? Su posición en tantos sujetos, ¿no?
Es esa la idea de nosotros. Es como si nosotros nos constituyéramos como sujetos, es como decir que nos constituimos como personajes de una narrativa con otro protagonista, con un protagonista trascendente, este sujeto absoluto. Y es en relación a él que nosotros somos lo que somos. Y no somos nada por fuera de esa relación. Es fuerte esto. ¿Por qué? Porque no hay práctica y no hay sujeto por fuera de la ideología. Se produce entonces el reconocimiento mutuo entre los sujetos y el sujeto, es decir, nos reconocemos como fieles, como ciudadanos por relación al sujeto, ¿no? Entre los mismos sujetos entre sí, ¿no? Efectuamos relaciones. Y ojo, no es solo reconocerse, tú eres ciudadano. Esto implica un conjunto, pues, de prácticas y de materialidades, como hemos visto. Y obviamente, finalmente, del sujeto por sí mismo. Yo me reconozco de determinada manera. Hay un autorreconocimiento, pero ese autorreconocimiento es como parte de este entramado de relaciones centrado por este sujeto absoluto. Y esto produce, fíjense esta expresión, que los sujetos pues avancen solos. Es fuerte. Como dice, creo que no está en el ensayo que ustedes tienen, creo que está en el libro que es finalmente la base de este ensayo, que fue, como les dije, publicado póstumamente, muy póstumamente además, muchos años después, décadas después de la muerte de Althusser, donde un poco la idea es, no es que los sujetos van a trabajar así porque hay un guardia que les está metiendo, bueno, ahí usan una mala palabra Althusser, pero digamos que le está dando una patada constantemente o agarrando a palos para que vayan a trabajar. No, los sujetos avanzan solos, libremente entre comillas, obviamente. Ustedes hacen lo que hacen libremente, porque están siguiendo sus deseos. Uno va a trabajar y se queda 12 horas porque cree que así se realiza, porque así demuestra su compromiso, su moral, no sé qué chácharas más. Y uno así acepta en la función pública, en la función privada, que lo hagan trabajar más de las 8 horas, que es un derecho además históricamente logrado a sangre y fuego. Pero no, Chocho se queda y dice, mire, me estoy esforzando y se siente que en su trabajo se realiza. Solo, avanzan solos. Los sujetos reproducen libremente, entre comillas libremente, porque esto está dado por la ideología dominante, reproducen libremente, entre comillas, el sistema que los oprime. Avanzan solos, sin que exista un guardia que los esté empujando y amenazando constantemente. El sistema no se reproduce por amenaza, se reproduce por ideología. Y eso implica que se reproduce gracias al accionar libre de los sujetos, pero son sujetos constituidos por la ideología, por tanto su propia libertad es un efecto ideológico. Es fuerte lo que nos dice Althusser. Finalmente, compañeros, última lámina. Dice, el individuo es interpelado en tanto sujeto libre para que se someta libremente, fíjense, se someta libremente a las órdenes del sujeto, para que acepte libremente, por tanto, su sujeción. Por ende, no piensa su sujeción como sujeción, la piensa como ejercicio de la libertad. Pero en el ejercicio de la libertad lo que hace es reproducir su sujeción. Por tanto, para que cumpla por sí mismo, y ahí hay un poco de ironía con Althusser, pero en realidad está describiendo un hecho muy fuerte, para que cumpla por sí mismo los actos y gestos de su sujeción. Es decir, el individuo coadyuva en plena libertad a reproducir su sujeción, sin darse cuenta que reproduce su sujeción. Solo hay sujetos para y por su sujeción. Por esto, caminan por sí mismos. Y ahí es donde, pues, la ideología garantiza la reproducción. No mediante la represión, sino haciendo que los individuos libremente caminen por sí mismos, reproduciendo su sujeción. Esto permite, pues, que la reproducción de las relaciones de producción esté finalmente asegurada, garantizada día a día, minuto a minuto. Y ahí radica la estabilidad. Y ahí radica también la dificultad de la transgresión. No es que no existe, existe. Hay esos momentos, como les decía, donde aparecen los aparatos represivos. Ante la transgresión, los aparatos represivos aparecen para poner orden, ¿no? Claro, no es que todo funcione como una taza de leche. Aquí obviamente el énfasis teórico hace que parezca eso. En realidad es por el análisis. Pero en general de que finalmente no es que el sistema esté amenazado segundo a segundo y que parezca que cada 10 minutos se va a caer. No, no, ven que hay una estabilidad larga que está dada justamente por esto. Todo esto es lo que permite que se reproduzcan pues las relaciones de producción día a día. La realidad que se desconoce, dicen las formas mismas del reconocimiento, es la reproducción de las relaciones de producción y de las relaciones que de ellas se derivan. Es decir, finalmente implica un desconocimiento, sí. De hecho, el hecho de que libremente reproduzcamos nuestra sujeción, obviamente nadie
aceptaría que está reproduciendo su sujeción, pero finalmente es lo que hacemos. Entonces hay un reconocimiento de prácticas con los otros, etcétera, pero que a la vez es un desconocimiento. ¿Un desconocimiento de qué? Del rol reproductor que estamos cumpliendo y asumiendo y ayudando, ¿no? Eso es, pues, compañeros, finalmente el funcionamiento de la ideología. Fíjense qué fuerte, qué interesante, qué potente, me animaría a decir, es esta teoría de la ideología tal cual aparece en Althusser. Muchísimo más elaborada y desarrollada, obviamente, de lo que encontrábamos en Marx, ¿no? Y donde la ideología ya no es simplemente algo derivado así en la esquina superior del edificio social, sino, como pueden ver de todo esto, tiene un rol constitutivo fundamental, ¿no? Bien, compañeros, dejo de compartir pantalla y si tienen algo, pueden escribirlo. Denme un segundito, pueden escribirlo. Pueden, pueden abrir micrófono, pueden levantar la mano, voy a estar atento a cualquier señal de vida que den en función de su intervención, si es que tienen algo que comentar al respecto. Libremente, no es obligatorio, no vale puntos, depende realmente de sus preocupaciones. Entonces yo me quedo callado unos segundos mientras dan señales de algo. Hay una mano alzada. Adelante, Carolina. Hola. A ver, tengo como dos cuestiones. A ver, una es como que en las últimas páginas del ensayo, ¿no es cierto? Cuando habla de esto de la ideología, y lo define un poquito más precisamente, ¿no? A propósito de la ideología a partir, digamos, de esa parte. Es como que, o sea, sí siento como que Althusser repite mucho esta idea, ¿no? De que la ideología no corresponde con la realidad y que representa las relaciones imaginarias entre los individuos, ¿no es cierto? Em, pero, o sea, como que me queda un poco, o sea, es como que me puedo responder, pero me queda un poco así como un vacío y tal vez no sé si es que no lo he leído bien, que cuál sería esa realidad, porque al final es como, o sea, da la impresión que todo el mundo, o sea, nuestra forma de vivir al final es sumamente imaginario, ¿no? Y bueno, tú mencionabas esto del psicoanálisis, que digamos es como un poquito, bueno, bastante más extremo, ¿no? Porque, o sea, según yo es como que Althusser todavía dice que hay algo real en este mundo, ¿ya? Y desde el psicoanálisis más o menos es al contrario, o sea, es como que todos estamos alucinando, vivimos en una ilusión y el objetivo de un análisis es hacer caer esta, no sé, pues captura imaginaria en la que estamos todos, ¿no? No solamente, digamos, desde una estructura social, así como que ya soy obrero o ya soy estudiante o lo que sea, sino, o sea, desde la posición en la que yo me muevo en el mundo, cómo me relaciono con los otros, qué función cumplo, no sé, pues en mis relaciones interpersonales y demás. Al final todo es imaginario, ¿no? Y el objetivo es como que caiga, ¿no? Para luego ya uno poder como que decidir cómo vivir en cierto modo. Pero bueno, o sea, lo que veo en Althusser es que como que mantiene esta idea de que la ideología no corresponde a la realidad. Eso implicaría entonces que hay algo que sí es real. Bueno, y ahí está todo este tema de las relaciones de producción. Entonces me queda así como que cierta, o sea, como que me respondo que me imagino que lo único real sería la relación explotados y explotadores, ¿no es cierto? O sea, ¿es lo único real o hay otras cosas reales? No sé si Althusser lo expone en el texto y me lo perdí. Y eso, y nada, y mientras así como que iba leyendo, así no dejaba de pensar en la película esta de la Matrix, ¿no? Que es así como que me parece súper buena para explicar esto de la ideología desde una forma así como esta cosa súper dura, ¿no? Porque al final, o sea, como que Althusser cuando habla de los sujetos y el sujeto, que el sujeto al final puede ser cualquier cosa, desde Dios hasta, no sé, pues el Estado o lo que sea, pero que es algo a lo que nos sujetamos. Entonces ahí sí, como que con esta peli ves, ¿no? Así como esa relación de explotación, ¿no? Porque al final seríamos en cierto modo como baterías humanas que sostienen un sistema así súper abstracto porque no se sabe qué es lo que se sostiene, solamente se sostiene como el sistema, ¿no es cierto? Como esta ilusión. Y nada, se representa también súper bien esto de los agentes de represión y qué pasa cuando hay una falla en el sistema, ¿no? Y te quieres salir un poquito de eso.
Eso es por un lado. No sé si me puedes responder y luego hago mi otra preguntita, que es más o menos sobre la relación con la ciencia. Tal vez la planteas porque creo que la relación con la ciencia igual puede revelar qué sería aquello que para el user sería, bueno, no diría lo real, digamos, la realidad, Ajá. pero plantea, porque yo creo que se puede vincular. A ver. Ya, es como que igual me parece un cacho contradictorio, tal vez no lo estoy entendiendo porque he hecho apuntes, ¿no? Así como que, o sea, primero, por ejemplo, en la página 54 dice que la ideología no tiene más o menos nada que ver con la ciencia, ¿no es cierto? Luego, en la 63 apunté que como que él propone que no se puede desde su militancia, que hay una transformación de la ideología por una ideología de carácter científico y revolucionario. Entonces, ahí como que me hace como, o sea, ¿cómo puede relacionar ideología con algo que tiene carácter científico? Luego, en la página 65 habla de la ideología marxista. Entonces, ahí es como que, wow, o sea, no que lo marxista estaba como más apegado a la ciencia y a qué se refiere con ideología marxista, ¿no es cierto? Y luego en ay no, bueno, aquí volví a la 56, menciona que la doctrina científica rompe con las formas ideológicas. Entonces ahí es así como, wow, así como que me siento como que no entiendo muy bien, como que hay cierta contradicción o tal vez no estoy entendiendo algo, no sé. Eso es la pregunta sobre este tema de la ciencia. Bien, bueno, voy a tratar de vincular porque sí se vinculan y efectivamente has detectado que hay unas expresiones en Althusser que sin duda no suenan del todo coherentes con su estructura argumental. Y agrego una, por ejemplo, la idea de una nueva ideología de carácter científico y revolucionario, página 67, ¿no? Que igual yo las marco ahí porque sin duda generan un poco ruido, en el sentido de que es como si Althusser siguiera elaborando una distinción a la cual se aferra, que es la distinción tajante entre ideología y ciencia, a la vez que elabora una teoría de la ideología en general que es histórica, ¿no? Y mete ruido en esta idea clásica de la oposición ideología-ciencia, que es algo que viene del marxismo. En ese sentido, mi hipótesis de lectura es que hay una tensión en Althusser, ¿no? Hay una tensión en el sentido de que al mismo tiempo que se aferra a ciertos, no dogmas, pero a ciertas posiciones del marxismo clásico, una de ellas la fuerte distinción ciencia-ideología, incorpora aportes teóricos de otras estructuras argumentales, como el psicoanálisis, ¿no? Y otras, en realidad, el estructuralismo en gran medida, que no necesariamente convergen bien con esas distinciones clásicas del marxismo. Y en ese sentido creo que hay algunas tensiones textuales en la obra de Althusser. Sin embargo, más allá de esas tensiones textuales que podemos rastrear, bueno, no solo en la obra de Althusser, toda obra tiene tensiones textuales, ¿no? En general, está la idea de que finalmente la ciencia es algo sin sujeto. Esa es una expresión muy enigmática para mí, pero está la idea de que la ciencia es algo sin sujeto y por esa vía podemos tratar de pensar qué es aquello sin sujeto. Ahora bien, yo igual dándole vueltas a algunos de estos temas que son un poco difíciles en Althusser, pensaba a ver qué sería o cómo podríamos pensar una sociedad posideológica, ¿no? Porque un poco es lo que está en juego, o sea, ya, la ideología es todo, pero digamos, si la ideología además es encubrimiento, ¿qué es aquello que encubre la ideología? Entre otras cosas, hemos visto aquello que encubre la ideología es el propio funcionamiento ideológico. No sé, bueno, a ver, arriesgándome, y es posible que lo que diga sea una barbaridad y cualquier cosa, pero por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, pensando, digamos, en el artículo que creo que es el que está detrás un poco de Althusser, que es un articulito antiguo de Lacan, de los 40, el de ¿cómo es la formación del yo y el estadio del espejo? Creo, algo así se llama, ese artículo cortito. Por ejemplo, ahí hay una descripción de la formación del yo, ¿no? Pero obviamente la formación del yo desconoce esa su propia formación, ¿no? Esta idea del reflejo, que un poco medio que se pasa de largo y nos da una unidad por un efecto derivado, digamos, ¿no? Bueno, eso tú conoces muchísimo mejor que yo. Pero digamos, la propia descripción de ese funcionamiento sería aquello, digamos, no lo real, pero sería una realidad
que la propia formación del yo, a la cual la propia formación del yo no accede. En ese sentido, en el caso de la ideología, es la forma misma de reproducción del orden social, aquello que la ideología no representa adecuadamente. Y justamente más bien no puede y no debe representar adecuadamente. Es aquello que encubre. En ese sentido, la ciencia marxista podría, en un primer paso, otorgar un conocimiento adecuado de la forma concreta en que una sociedad se reproduce y por ende se reproducen la dominación. Eso es lo que nos ofrecería el marxismo, que la ideología no nos vela el conocimiento de la forma de reproducción de una sociedad de dominación, ¿no? De un orden dominante. ¿No? La ideología reproduce el orden dominante al encubrir el conocimiento del funcionamiento del orden dominante como totalidad. La ciencia marxista nos daría el conocimiento de la totalidad y por ende el secreto, propongamos así, el secreto de la reproducción, ¿no? Y es eso lo que permitiría alentar la producción de ideologías que implican patrones, constitución de sujetos y de comportamientos que trastoquen el orden de dominación, ¿no? Ahora bien, eso en un primer lugar, que en parte he parafraseado algo que tú misma has respondido al plantear tu pregunta. Eso sería, digamos, ese nivel de realidad, sería el secreto del funcionamiento del orden de dominación como totalidad, ¿no? Porque un poco también la ideología implica una visión parcial de nuestra posición, de nuestro rol y un no acceso a la totalidad. La ciencia te daría un conocimiento de la totalidad. Primera cosa. Ahora bien, ¿qué sería una situación sin sujeto? Y aquí igual voy a riesgo de decir barbaridades, tratemos pues de elaborar algunas cosas a partir de Althusser y teniendo en cuenta el horizonte marxista. Recuerden que la noción de sujeto está muy vinculada a la noción de rol, de funcionalidad, de asumir una práctica en una parcialidad dentro de la estructura, ¿no? Y que la asumimos con naturalidad, etcétera, etcétera. Pero implica eso, implica finalmente delimitación de función, ¿no? Que respetemos nuestra función y nuestro rol. Eso obviamente opera en una sociedad dividida en clases, que tiene que reproducir las clases en tanto clases, y dentro de cada clase las funciones específicas dentro de la clase. ¿Cómo sería una sociedad posideológica? Si Althusser nos dice que la ideología es omnihistórica, pero por historia se está refiriendo a la historia, en tanto una sociedad regida por lucha de clases, podríamos intuir que que la ideología desaparece en una sociedad sin clases, ¿no ve? Ahora bien, ¿qué implica una sociedad sin clases? Althusser no nos habla de eso, pero quien un poco nos da elementos para eso es obviamente una de las fuentes teóricas de Althusser, que es Marx, y lo hemos visto. ¿Cuál recuerden ustedes, y este tema aparece también en Althusser en parte, cuál es el horizonte finalmente que se quiere superar en el marxismo? Obviamente, bueno, el Estado y todo eso, pero en realidad el horizonte fuerte es la propiedad privada. Pero la propiedad privada, recuerden ustedes, ¿qué es? Es la cristalización ¿de qué? De la división del trabajo. ¿Qué es finalmente la división del trabajo si no es la forma fundamental de la asignación de la delimitación de roles? O sea, y que se extiende en diversas formas. La división del trabajo no es solo la división entre, no sé, pues cazadores y recolectores, es todo, es la división en el ámbito de la producción, pero incluso que tiene consecuencias más allá de la mera producción. La división del trabajo es el núcleo a partir del cual se irradian toda la división posterior entre clases, propietarios y no propietarios, etcétera. O sea, es el núcleo. Cuando deshaces la división del trabajo, se rompen estas delimitaciones. Y ahí la famosa frase de Marx de que en la mañana te puedes dedicar a pastar ovejas, en la tarde a crear filosofía y en la noche a, no sé, a hacer lo que sea, ¿no? Es decir, que el hombre libere toda su potencialidad y no quede amarrado a un espacio, a una función. Si el sujeto es asumir el rol y tu posición, romper con la división del trabajo, que implica romper con las clases, implica un lugar donde no tienes un rol asignado y fijo, no tienes una posición dada y recibida por el sistema. No eres solo un tomador de posición, ¿no?
Pero esa es una sociedad post-clase y post-división del trabajo. En ese sentido, la ideología incluso encubriría la posibilidad de trascender la sociedad de clases. ¿Por qué? Porque encubre el secreto del funcionamiento de la sociedad de clases y su reproducción. En ese sentido, luchar contra la ideología es acceder al secreto, cómo nos constituimos como sujetos, y por ende alentar en un primer momento otras ideologías que permitan trastocar y en horizonte último eliminar el núcleo, que es la división de clases, cuyo núcleo último es la división del trabajo. En ese sentido, una sociedad posideológica podría ser, y aquí es hipótesis de lectura nada más, una sociedad donde no haya división del trabajo y por ende donde los sujetos no tengan que reproducir sus posiciones fijas, sus funciones fijas, sus roles fijos en un orden social. De hecho, la misma noción de orden social tal vez no sería pertinente, ¿no? Yo creo que esa es la forma de relacionar eh, esta idea. Entonces, podría haber, yo aquí en realidad lo planteo como pregunta, una sociedad post-sujeto. ¿Qué sería eso? Una sociedad post-sujeto, ¿no? Pero esta respuesta, como pueden ver, viene de un vínculo tal vez arbitrario, tal vez no justificado, que estoy tratando de trazar entre Althusser y su fuente teórica, la cual, como sabemos, trata de serle fiel, que es Marx, en gran medida, no en todos los pasos, pero sí en gran medida, ¿no? Y retomando y enfatizando esa idea, que la leo, dice, lo propio de la ideología, y estoy leyendo literalmente página 130-131, dice, lo propio de la ideología es el estar dotada de una estructura y de un funcionamiento tales que la convierten en realidad no histórica, es decir, omnihistórica, en el sentido en que esta estructura y este funcionamiento están bajo una misma forma inalterable, presentes, y presten atención, en lo que se llama la historia tal como la define el manifiesto comunista, es decir, como historia de la lucha de clases, es decir, historia de las sociedades de clases. Por ende, en una sociedad post-sociedad de clases, si es que eso es posible, la ideología es imprescindible. Y una sociedad post-sociedad de clases es una sociedad donde también la división del trabajo es prescindible. Yo creo que va por ahí, digamos, ¿no? Pero siento que se mantiene esta tensión en Althusser. Perdón, o sea, la ideología es imprescindible. En una sociedad sin clases es prescindible. Ya, Sería prescindible. claro, pero ahí viene así como que me suena un poco contradictorio en el sentido de, o sea, si realmente puede haber sociedad post-sujeto, en el sentido de que como los individuos, digamos, o lo que sea que sean estas cosas que no conocemos, se juntan en una sociedad, o sea, donde se produce el lazo, ¿no ve? Y ahí viene la ideología. Entonces, no sé si puede haber sociedad sin sujeto, ¿no? O sea, sujeto en el sentido de tú ser sujetado a algo, porque eso es lo que permite el lazo. Es que ahí me pongo a pensar bueno, lo que hablamos en psicoanálisis desde la psicosis, ¿no? Así que realmente ahí no hay sujeto, o sea, desde el psicoanálisis hablando, pero ahí cada ¿cómo se les dice? No, no es sujeto, digamos, cada psicótico está en su propio discurso, pero ahí no hay posibilidad de lazo. Entonces es así como que entonces no hay sociedad. Ahora, claro, lo que ahí podríamos, como hipótesis igual de lectura, pensar es que una sociedad sin clases, primero es una sociedad, entre comillas, claro, esto suena utópico, ¿no? Pero bueno, en sentido estricto, ¿cuáles son las condiciones, volviendo a Marx? Una de las condiciones, recuerden ustedes, muy concretas, es el desarrollo de las fuerzas productivas y es la producción de una clase universal, ¿no? De hecho, de ahí se entiende la famosa frase de la dictadura del proletariado, que no es una dictadura, en realidad es el momento democrático por excelencia, donde la clase universal finalmente se hace dominante y es una clase que finalmente casi es toda la sociedad, ¿no? Primera cosa. Y que luego se disuelve como clase. Pero bueno, decía, uno de los requisitos anteriores es el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, supuestamente, esta sociedad de clases sería una sociedad donde los hombres ya no necesitan, pues, eh, trabajar en el sentido clásico del término, ¿no? Es decir, no es una sociedad de escasez relativa, es una sociedad de abundancia, es decir, donde hemos desplegado tanto la potencia social de producción que finalmente la maquinización y todo eso, horizonte bien siglo XIX, ¿no? Permiten justamente que se llegue un momento en que no estemos amarrados a una función y a un rol, ¿no?
y en ese sentido podamos desplegarnos libre, y me animaría a decir caóticamente, ¿no? Sin mayor regularidad. Y ahí un poco creo que hay una reducción en la noción de Althusser de sujeto, porque sujeto está vinculado a posición, a rol y a regularidad. Y justamente es la posición, el rol y la regularidad lo que una sociedad sin clases haría innecesaria. De ahí, por ejemplo, las famosas frases de una sociedad donde de cada quien según su posibilidad y a cada quien según su necesidad. O sea, ni siquiera hay una regularidad en el reparto, en la redistribución. Ya desaparecen, son innecesarias estas regulaciones, ¿no? De cada quien según su capacidad, o sea, cada quien según lo que pueda hace, ¿no? Y de cada quien según su necesidad toma lo que necesite. ¿Por qué? Porque implica una idea de abundancia, ¿no? Que ya sería posible, según Marx, por el desarrollo de las fuerzas productivas. Y en ese sentido de que cada quien pueda desempeñar el rol, incluso los lazos, no serían pues lazos absolutamente estables. La propia noción de familia debería verse transformada, ¿no? Si no son, obviamente, colectividades son más deliberadas, etcétera, pero también no son limitadas y por ende pueden asumir una diversidad de formas. Es una sociedad un poco más inestable incluso, donde la misma noción de orden social pasaría a un segundo plano. Obviamente estos son imaginaciones y ensoñaciones, pero que están contenidas en ciertos principios teóricos. Ahora bien, en Althusser esto claramente no es claro porque efectivamente hay ideas como la idea de que, por ejemplo, literal, página 215 dice, la eternidad del inconsciente se funda en última instancia en la eternidad de la ideología en general, ¿no? Donde finalmente lo que parece que podemos pasar es de un centramiento ideológico a otro, o sea, no, en otros momentos parece que en Althusser no hay la idea de una sociedad posideológica, sino en realidad a lo máximo que podemos aspirar es reemplazar un centramiento estructural por otro, y punto, ¿no? Pero este es un tema recurrente no solo en Althusser, y ni siquiera en el marxismo, sino en gran parte de este ambiente estructuralista y postestructuralista, ¿no? La idea de monstruosidad, por ejemplo, en Derrida. ¿Qué es lo que viene después? No sabemos, es la monstruosidad. Bueno, no voy a desarrollar ese tema. Eh, o la idea de que finalmente lo que estamos buscando ante un cambio es un nuevo amo, o la idea, finalmente, cierto pesimismo, ¿no? Que también conllevó algunas de estas derivas. Yo creo que esa tensión entre el horizonte utópico del marxismo, pero también cierto pesimismo estructural, están en el texto de Althusser. De ahí también su riqueza, ¿no? Cristian, adelante, perdón, levantaste la mano. Sí, estaba pensando que tal vez con esta sociedad posideológica, post-clases, y que donde las personas tienen una libertad de decidir de qué ser, tal vez estarían apuntando hacia una clase media absoluta, ¿no? Porque una clase media no es ni tan rica ni tan pobre y supuestamente tiene cierta libertad de decisión. Entonces, si esta clase media se abarca a toda la sociedad, tal vez ese sería el ideal al que están apuntando. Bueno, la expresión clase media no aparece en estos principios teóricos, pero digamos, retomando otros, la clase media es lo más sometido que puede haber en una sociedad desde otra perspectiva, ¿no? La clase media es alguien que se mueve en la angustia de no ser clase dominante y en el desprecio hacia la clase dominada. En ese sentido es la más heterodeterminada de las clases y solo se define por relación a las otras. En ese sentido muchos hablan de la ambigüedad y además la clase media en muchos casos es la más funcional a la reproducción de la dominación. Bueno, ahí yo manifiesto mi escepticismo ante la idea de una extensión de la clase media, porque de hecho el propio concepto de clase media se define por las otras clases, porque además la idea de clase misma es un término absolutamente relacional, ¿no? Eh, yo creo que no podría existir una sociedad de clases medias. De hecho, lógicamente no tiene sentido. Pero como te digo, las características, según algunos otros análisis de las clases medias, más bien son claramente el ejemplo que condensa. Tal vez más bien la clase media puede ser el típico ejemplo de cómo funciona la ideología. Es donde también se puede ver. No está exenta de ideología y su funcionamiento es ideológico. Es la que más libre se cree, pero también es la que más determinada está. Pero bueno, como te digo, este término no aparece y manifiesto simplemente mi escepticismo
ante lo que planteas, pero puede ser la base de debates posteriores, obviamente incorporando análisis más concretos sobre la clase media. En algunos, y esto ya como dato, en algunas elaboraciones en el seno ya de ciertas teorizaciones marxistas, la clase media es súper mal vista, ojo. Piensen solo en algunas ideas de Zabaleta, cuando Zabaleta dice, por ejemplo, la clase media en nombre de la democracia en los 60, se tiró, digamos, el proceso de la revolución, digamos, ¿no? Y cómo más bien el fracaso de la revolución se da cuando las clases medias empiezan a ganar espacios en el marco de las dirigencias, y es más bien el proletariado el que cede espacios ante la clase media, y ahí se da el giro conservador de la revolución en el 52, por ejemplo. Algo que se podría aplicar casi tal cual a lo que hemos visto en los últimos años en Bolivia. Pero en general, además, las clases medias, especialmente en sociedades como la nuestra, suelen ser hiperconservadoras, ¿no? Porque además son quienes llevan de manera muy fuerte la reproducción de cierto estigma colonial. Pero bueno, eso habría que discutir. Es un tema precioso el que has planteado, Christopher, y muy polémico, y creo que muy pertinente para estudiar en nuestro medio. Pero como ves, he esquivado la respuesta porque no aparecen muchos esos términos en estos ámbitos de discusión. Y manifiesto, reitero, mi escepticismo. ¿Alguien más, compañeros, o Christopher, o quien quiera que quiera tomar la palabra? Sí, es que no se me ocurre otra manera de que esa libertad de decisión que plantea Althusser pueda manifestarse en la sociedad, porque, o sea, si uno es proletario y quiere ser otra cosa en una sociedad sin clases, ¿cómo podría decidir? O sea, me entiendo el ideal que plantea Althusser, pero no puedo ver cómo se manifiesta materialmente, digamos. A ver, tratando de reconstruir, Althusser no aborda eso, ¿no? Entonces, todo lo que digamos aquí está más allá o más acá en realidad de Althusser. De hecho, creo más acá que más allá, en el sentido que el propio Althusser podría problematizar algunas cosas que voy a decir, que un poco obedecen más a la perspectiva marxista clásica. Para responder tu pregunta, ¿cómo materialmente se da esto? ¿Cuáles son, pues, los pasos? Que un poco también Althusser los delinea cuando dice el proletario toma el poder, luego transforma los aparatos del Estado y luego diluye el Estado, ¿no? Porque, ojo, una sociedad emancipada, por decirlo de alguna forma, es una sociedad sin clases. O sea, la dictadura del proletariado, ¿qué implica? Implica la abolición del proletariado. ¿Qué es el proletariado? El proletariado solo existe en una relación con el capitalista. No existe proletario sin capitalista, así como no existe capitalista sin proletario. La dictadura del proletariado, en la medida en que implica la superación del capitalismo, implica pues la abolición de la condición de proletario. Ser proletario es una condición. Por ende, cuando el proletariado se vuelve clase universal, ¿y por qué se vuelve clase universal? Porque es la que va a terminar representando los intereses de la sociedad. Porque además, bajo una idea del desarrollo capitalista marxista, la idea es que con el paso del tiempo la sociedad se polariza cada vez más y en realidad, digamos, del 100% de la población, el 90% termina engrosando las filas del proletariado y en ese sentido la propia clase media es proletarizada, no bajo la idea del proletariado industrial clásico, sino en realidad la clase media es una clase media tendiente a su proletarización. Finalmente, si eres un asalariado, por más que te creas clase media, eres clase media, pero es una clase media proletarizada, ¿no? En ese sentido, la clase media también es proletarizada y por eso esta es clase universal en gran medida. Ahora, el problema de la clase media es que es una clase proletarizada que no se cree proletarizada. Ese es el problema. De hecho, hay un doble encubrimiento ahí, ¿no? Pero bueno, más allá del término clase media, viendo este esquema material, la idea es que las condiciones de la revolución, y vuelvo a una idea anterior, es el desarrollo de las fuerzas productivas, la capacidad de producir, la eliminación de la escasez relativa. Y en ese sentido, cuando se da la revolución, ¿no? Y se da la ocupación del Estado para su posterior transformación y eliminación, se da la ocupación de la propiedad, la misma idea de propiedad desaparece. Entonces, si la propia idea de propiedad desaparece y lo que hay más bien es que la relación entre productores directos, ¿no? Más deliberada, más la asociación de los hombres que ya están liberados de la escasez y no necesitan trabajar 8 y 10 horas para sobrevivir, sino que justamente la potencia productiva es tal que no necesitas amarrarte a un oficio, no necesitas amarrarte a un trabajo, es que ya no existe proletariado, pues. Y por ende tampoco existe ya clase media como tal, y tampoco existen propietarios y tampoco existen capitalistas. La propiedad privada es la que desaparece,
¿Por qué ha desaparecido también la división del trabajo? ¿Por qué? Porque el hecho de que hay una potencia productiva tan grande hace, como les digo, que no tengas que dividir ya el trabajo para lograr eficiencia productiva, porque ya no es necesario la maquinización, y todo eso haría que ya no sea necesaria la división del trabajo. Y en ese sentido sería una sociedad donde tú ya no asumirías una adscripción de clase. Y en ese sentido no eres ni proletario, ni clase media, ni clase dominante. Ya no hay eso. Sé que suena casi a paraíso cristiano, lo sé, pero bueno, estamos tratando de ver las implicaciones teóricas. Ojo, no estamos diciendo lo que creemos posible o no posible. Pero esa es la idea. Por eso quisiera leer, está en la crítica al programa Gotha. Marx dice una sociedad donde en la mañana puedes hacer X actividad, en la tarde Z, etcétera. Es decir, un individuo que puede ser múltiples sujetos, y en la medida en que puedes asumir libremente múltiples posiciones de sujeto, la propia idea de posición de sujeto debe ser pues cuestionada y relativizada, ¿no? Un individuo que puede decidir sus posiciones de sujeto con plena libertad ya no es sujeto en sentido estricto, ¿ubican? Porque justamente ya no estoy aprisionado a la escasez, ya no estoy aprisionado a una posición, sino puedo moverme libremente. La clase media no se mueve libremente, la clase media se mueve asfixiada, en el sentido de que justamente es una clase constantemente amenazada, ¿no? Y es la que más justamente se esfuerza por no sucumbir y no proletarizarse, por más que esté ya proletarizada en muchos grados, ¿no? Es la que más amarrada está a su posición. ¿O qué? ¿Quién se puede mover libremente y decir, bueno, hoy día no voy a ir a trabajar? No, hoy día, este mes no voy a ir a trabajar, el siguiente mes me voy a ir a trabajar ahí y el subsiguiente me voy a ir al otro lado. ¿Quién hace eso? ¿Algún de la clase media, algún proletario? Nadie, ni el capitalista. El capitalista igual está amarrado en su rol. El rato que descuide la empresa va a quebrar y listo, y quién sabe dónde va a terminar. En cambio, una sociedad post clases, no hay clases, pues. No hay propiedad privada, no hay posiciones de sujeto fijas. Es difícil imaginarlas, sin duda, y las intervenciones que ustedes, que Carolina y tú han hecho, muestran la dificultad de imaginar eso, pero es un poco lo que está implicado en algunos fundamentos teóricos marxistas que están presentes en Althusser. Creo que por ahí iría, pero como te digo, son comentarios más exploratorios lo que te estoy planteando, que obviamente requieren de más lectura sistemática, ¿no? Un poco para ver un poco la estructura argumental en el seno de ciertas discusiones marxistas, ¿no? Fuera del marxismo, muchos de estos temas no tienen sentido, aunque reaparecen en otras estructuras argumentales, pero bajo otros términos, pero hay ciertas homologías también que un análisis más amplio podría detectar. Bien, compañeros, ¿alguien más? Bueno, creo que entonces estaríamos concluyendo aquí la unidad 2 de avance, la unidad que tiene por objeto Althusser. Recuerden que el control de lectura de esos dos ensayos es el siguiente martes a las 9 de la mañana. Ya saben, les voy a poner un saludo en el WhatsApp y luego ahí mismo comparto el link para el control de lectura y luego tenemos la clase de cierre. Y eso quiere decir que ya la subsiguiente semana entramos con la tercera unidad que tiene como base el libro de Hartmut Rosa, uno de los representantes de la teoría crítica contemporánea, y ahí igual vamos a explorar el tema de su diagnóstico de la sociedad contemporánea, su forma de pensar la ideología y la alienación, ¿no? En relación al concepto de aceleración social. Pero bueno, eso la subsiguiente semana. Por ahora vayan a leer Althusser, repasarlo para dar un buen control y nos estaríamos viendo en una semana y cualquier consulta, duda, la ponen en el WhatsApp. Saludos compañeros, nos vemos. Gracias, chao. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego. Chao a todos.